La esperanza de que mejoraran las cosas porque en el gobierno de Echeverría las cosas fueron bastante mal. Fue una época en la que todo el mundo teníamos mucha esperanza. Nos dio mucha ilusión de que México podía ser un país que creciera mucho, en el que se resolvieran muchos de los problemas que tenían. Un presidente con mucha personalidad, una persona que imponía mucho su presencia. Una época terrible. La inflación era muchísima y, y bueno, los sueldos no alcanzaban para nada. Solo se acuerda uno de la devaluación, se acuerda uno de la nacionalización de la banca, se acuerda uno de la época cuando el precio del petróleo se incrementó tanto y estos comentarios absurdos de que teníamos que aprender a administrar la riqueza, y después la devaluación. Durante la época de López Portillo nos petrolizamos en nuestra economía, se hizo mucho billete. Y que ese dinero nos hizo pensar que estábamos muy bien. Pensábamos que México iba a aprovechar adecuadamente el boom del petróleo. Empezamos a tener posibilidades de endeudarnos, posibilidades de comprar otras cosas. Era como una burbuja en la que creímos como país, pues que íbamos a mejorar la situación económica de todos. No estábamos acostumbrados a haber saltado precisamente a ser uno de los principales productores de petróleo en el mundo, pero desafortunadamente no estuvo manejado adecuadamente y entonces pues las consecuencias fueron muy graves, ¿no? Personalmente yo me sentí también llevado por esa corriente. Sin embargo, siempre tuve la duda de que estuvieran haciendo las cosas bien, porque los políticos mexicanos nunca supieron administrar bien la riqueza y nunca hicieron reservas. Lapidaron porque se sintieron ricos y omnipotentes. Cuando empieza a avanzar el sexenio y empezamos a ver todas las demás cosas, pues se convierte exactamente en lo opuesto, ¿no? A la mera hora, cuando caen los precios del petróleo, hay un gran endeudamiento del país y no podemos salir de esa deuda a pagar nuestras deudas con lo propio que se tenía del petróleo, ¿no? Nunca el boom petrolero fue en México bien manejado y más que una ayuda se transformó en un desastre. Era gran debate en aquel entonces, ¿no? Yo me acuerdo cuando fue la devaluación. Y México se volvió un país inestable económicamente, con muy poca confianza en sus instituciones y gobernantes, y fueron malos gobiernos en la administración pública de los dineros. La devaluación fue precisamente un gasto desenfrenado, de un incremento en el gasto del sector público excesivo, ¿no? El número de empresas que tenía el gobierno, el dispendio inclusive. El mal manejo de la economía, la corrupción y el robo. La mala administración, el que nunca se tomó cuidado de hacer una planeación para tener bien controlada la inflación. Que tu cariño no sea. Pues bueno, la nacionalización de la banca aparentemente atendía a eso. Las tasas de interés eran muy altas, la intermediación financiera era también muy alta, entonces se requería en ese momento, eso es lo que supongo que creyó López Portillo, pues quería de alguna forma que la banca atendiera más a intereses nacionales. Había estado en manos de la iniciativa privada y los bancos principales del país, que eran sin duda en esa época el Banco Nacional de México y el Banco de Comercio, eran instituciones muy respetadas. El objetivo era evitar, según palabras de él, que los banqueros y las personas que movían dinero a través del sistema financiero saquearon al país, que así lo dijo él, ¿no? No permitiremos que nos vuelvan a saquear. Y poner en manos del gobierno el banco después de los desastres a donde nos llevó el gobierno, era una incertidumbre espantosa
y finalmente pues Evitar que las personas compraran dólares y sacaran el dinero del país. Arrebatamiento del presidente porque quiso lograr o mantener y hacer un peso controlado, o controlar el peso para que no hubiera cambios de divisas. Generar aún más desconfianza. Tuvimos años muy malos, con hiperinflación, inflaciones altísimas, con una poca capacidad de compra, y nuestro Producto Interno Bruto cayó en esos años mucho, y para poderlo recuperar pues pasaron más de 18 años para poder estar al mismo nivel que teníamos. Pues una de las grandes crisis económicas por las que atraviesa nuestro país es la crisis de 1982. En una situación muy vulnerable. La economía se desvió hacia otras tendencias. y ahora pues estas instituciones se han transformado en altamente lucrativas y ahora la banca ya está en manos de capitales extranjeros. Una de las cosas que a México lo han mantenido en el tiempo con credibilidad internacional es su capacidad de cumplir los compromisos que tiene con otros países. Hacemos así, si un país entra en default y deja de pagar su deuda externa, después volver a restablecer la confianza en los mercados internacionales. Sí, lo que se hizo fue renegociar esa deuda con plazos más largos, y eso creo que ayudó al final a crear una nueva etapa económica de nuestro país con el neoliberalismo. México logró actualmente a tener un nivel de deuda que es manejable. Hubiera sido terrible, además de esto, dejar de pagar la deuda externa. Hubiera sido verdaderamente el acabose de nuestro país. Feliz veía y así la